¿Qué fue lo que pasó con el informe preliminar que publicó el panel de 4 expertos de las Naciones Unidas sobre su visita a Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, en el que el Consejo Electoral de ese país proclamó a Nicolás Maduro como presidente sin siquiera mostrar una de las más de 30.000 actas? El grupo de expertos estuvo semanas antes de las elecciones y partió días después. A pesar de que este informe era de carácter privado, el organismo lo difundió y con él la afirmación de que no se cumplieron las medidas básicas de integridad y transparencia. Todo esto después de la también publicación del informe del Centro Carter, en el que se confirma la victoria de Edmundo González con 60% sobre Nicolás Maduro. En el informe se destaca lo siguiente, cito: el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales. Todos los plazos establecidos fueron incumplidos. Luego de esto, sobre los resultados, prescribieron lo siguiente: el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano. Los expertos de la ONU mencionan en reiteradas veces la no publicación de las actas por el CNE, que serían la base que probaría la victoria de Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición pudo recaudar el 83% de estas actas y logró publicarlas en un sitio web al que cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene acceso, menos los venezolanos en Venezuela, y esto producto de los bloqueos de los proveedores de internet en ese país. En esas actas se confirma la victoria por 30 puntos de Edmundo González sobre Maduro. En el informe también se puede extraer que los expertos revisaron una pequeña muestra de las actas proporcionadas por la oposición y que son de dominio público. Allí se encontraron que exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados. En relación a la transmisión electrónica de los resultados, a lo que la dictadura de Maduro denunció que había recibido un ataque cibernético, todavía sin mostrar ninguna prueba, solo menciones en redes sociales, el panel señala que funcionó bien inicialmente, pero se detuvo bruscamente en las horas posteriores al cierre de las mesas de votación, sin que se proporcionara información sobre este hecho a nadie. Esta situación de la publicación del informe preliminar detonó la ira de los principales voceros de la dictadura de Maduro, tanto así que el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, se refirió de una manera muy soez. Quiero que la escuchemos. Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo: ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público. Acaban de anunciarlo hoy. Y uno dice, a veces cansa. Solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos, porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, dignos, decentes, valientes, revolucionarios, venezolanas y venezolanos van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando. Sin duda alguna, esto es una prueba más del fraude que orquestó el CNE de Venezuela, y yo creo que es importante que todos difundamos este tipo de contenidos y cada vez sean más los que pueden obtener esta información. Leo con mucha atención sus comentarios. ¿Cuál es la molestia de ellos? ¿Que se haya publicado una información en la que se había acordado que iba a ser privada, o que una vez más hayan sido desenmascarados y con esto el fraude, el mega fraude que llevó a cabo el Consejo Nacional Electoral al proclamar a Nicolás Maduro como presidente en unas elecciones donde está comprobado que perdió por una diferencia abrumadora? ¿A qué le temen? Si es que ellos hicieron todo correcto, si es que ellos hicieron todo bien, si es que están en el camino de la verdad. ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué son tan ofensivos? ¿Por qué son tan groseros? ¿Por qué son tan mentirosos? Reitero, ¿a qué le temen? ¿Cómo es que el Consejo Nacional Electoral publica un escueto anuncio a través de su red social X o Twitter y no lo hace Elvis Amoroso a través de la televisión o de la radio o de alguna entrevista si les encanta figurar en cámaras?
¿O es que no está en el país? Es una vergüenza la situación que se está viviendo actualmente y es peor aún que ellos hayan comprobado que habían vigilado y espiado a los representantes expertos de las Naciones Unidas que estaban en el país. Esto es una vergüenza y ojalá, señores, termine pronto.